veces la pregunta más común que me hago los domingos de la mañana es cómo empiezo a entrar, cómo comenzamos a introducirlos en aquello que quiero compartir en esta mañana. Y le pido que también usted pueda estar orando por mí, que pueda estar intercediendo, que el Señor me dé las palabras adecuadas. A veces usted cree que uno es un profesional del altar, pero no lo somos. No soy un profesional del discurso. Me gusta enseñar con claridad, pero no siempre somos unos profesionales, ¿verdad? Y necesitamos, por sobre todas las cosas, la dependencia del Espíritu Santo, depender de Él, depender de su presencia, depender en todo momento, en todo tiempo del Señor. Amén. Y en estos días he estado con una palabra que aún siento que todavía no la puedo cerrar bien en el corazón, y le pido al Señor que Él nos pueda también en este día traer la claridad necesaria. Pero necesitamos ser sumergidos en estas atmósferas del Señor. Amén. Es tan importante que como iglesia tengamos esa comunión con Dios, tengamos esa intimidad con Dios. Y es por eso que hoy día estamos buscando, estamos clamando, estamos pidiendo al Señor que nos sumerja, que nos traiga, que nos meta dentro de estas aguas frescas que el Espíritu del Señor está soltando, no solamente sobre esta casa, sino que sobre la ciudad, sobre la nación. Y es necesario entender dónde están los manantiales, dónde están las aguas, dónde están los ríos de Dios y hacia dónde corren, hacia dónde se dirigen. Es necesario entender de que toda palabra del Señor nos direcciona. El fin de la palabra del Señor es direccionarnos. El fin de la palabra del Señor no es simplemente entretenernos. Nos venimos acá los domingos a escuchar algo que nos calme, a escuchar algo que me anime, a escuchar algo que me desafíe. No, porque muchas veces cuando creemos o venimos con esa actitud, lo que sucede en nuestra vida es que estamos buscando a alguien que de alguna manera me anime. Y cualquier cosa, cualquier situación me va a sacar, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que de repente escucha a gente que dice: oh, yo venía tan feliz hoy día, pero me pasó algo en el camino y me cambió el ánimo. Llegué enojado, llegué triste, llegué decepcionado. Porque yo venía tan feliz hoy día en la mañana, tenía tantas ganas de no sé qué. Y me pasó algo y me sacó. ¿Por qué? Porque tu motivación o tu dimensión de felicidad o de gozo era superficial. Entonces cualquier cosa te puede sacar. Cuando tú te mueves en una dimensión de superficialidad, entonces cualquier cosa te puede arrancar, cualquier cosa te puede sacar, cualquier cosa va a terminar arrastrándote, y necesitas tener un ancla más profunda. Necesitas tener algo más profundo que, aunque se levanten los mares y vengan las aguas, tú necesitas tener una palabra de Dios, una dirección de Dios, una visión de Dios sobre la cual caminar. Y aunque se levanten las olas, aunque vengan los ríos, aunque tengamos oposición, nada me saca de la dimensión del mover o de la dirección hacia donde el Espíritu Santo nos está llevando. Por eso es que leemos en la palabra del Señor cuando los apóstoles escribían: ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenían una profundidad, tenían un llamado, tenían una visión, tenían una claridad. Su espíritu había sido alineado. Tenía una palabra profética. Yo siempre les decimos a ustedes que es tan importante que usted tenga una palabra. Si usted tiene una palabra, lo tiene todo. Si usted no tiene una palabra, usted va a ser llevado por cualquier emoción. Pero si tienes una palabra del Señor que te afirme, eso te va a sostener, eso te va a afirmar. Todo lo que hagas o donde te muevas, necesitas una palabra del Señor. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, con respecto a los conyugazgos, tienen que tener una palabra del Señor. Un conyugazgo debe tener una palabra sobre la cual estar anclado. ¿Para qué? Para que cuando se levanten las crisis y vengan, puedan tener una palabra, decir: Dios nos llamó a esto. Cada vez que te distraes, cada vez que te apartas, cada vez que te alejas, necesitas una palabra, una roca firme que de alguna manera sea un ancla.
Un ancla que te afirme, te diga, hey, aunque tengo ganas, aunque las circunstancias me están empujando para allá, la palabra del Señor me afirma, la palabra del Señor me sostiene, la palabra del Señor me dirige, la palabra del Señor me define. Cuando tienes una palabra del Señor que te defina, no puede venir cualquiera a definirte. Va a levantarse el enemigo, va a levantarse voces, a querer sacarte, a querer distraerte, pero la palabra del Señor te va a afirmar. La voz del Señor pesa más fuerte, dice que habla más fuerte y habla mejor que otras voces. Entonces es súper importante tener una palabra que te sostenga, tener una voz que te hable, tener algo que te defina. Nuestros hijos, es importante que nuestros hijos sepan que tienen un propósito. Ayer estábamos celebrando varios cumpleaños, porque sale más barato de así por docena, ¿verdad? Al por mayor es mejor. Entonces ayer teníamos un tiempo de celebrar algunos cumpleaños juntos y le tocó la celebración a Luciana, ¿verdad? Y estábamos soltando palabra de Dios sobre ella. Y yo me recordé que estábamos ahí en el quincho, en la casa, y fue en pandemia que la Luciana llegó, ¿verdad? Y como no nos podíamos reunir en ninguna otra parte, nos juntamos ese día en el quincho de la casa. Hicimos en un tiempo de oración, de coinonía entre hermanos, hicimos la presentación de la Luciana. Y yo me acuerdo que la Alita era chiquitita, la Luciana, había tenido no sé cuántos, poquitos meses. Y me acuerdo que la Alita hizo un camino de luces encima de la mesa, así con esas lucecitas como de Navidad, esas blanquitas. Una senda de luces. Y ella la tomó y la hizo caminar en medio de la luz. Y profetizó que su destino iba a ser caminar a la luz. Entonces cuando viene el miedo, y a veces viene el temor, y decir, hoy mi hijo se va a desviar, mi hijo se puede perder. Pero ¿qué es lo que define? La palabra que soltaste sobre ella, la va a afirmar. Y siempre Luciana significa esto, la que porta la luz, la que camina en la luz. Nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos tiene un nombre conforme a la palabra que el Señor nos dio de ellos. Entonces cuando viene el enemigo y los quiere confundir, cuando viene la tiniebla y los quiere torcer, les recordamos la palabra que el Señor habló de ellos. Sus nombres no son aleatorios, no tienen que ver con el nombre de moda que estaba en ese día. No, le pusimos Perejildo porque era el nombre del cantante del momento. No, los llamamos por sus nombres conforme a lo que Dios nos habló. Josefa es a quien el Señor engrandece. Joaquín es al que el Señor afirma. Entonces cuando hemos tenido, Joaquín, a veces esas crisis, ¿verdad? Que uno dice, ¿irá a pasarla o se va a quedar enredado el camino? Nosotros le hablamos, tú eres Joaquín, el que Dios afirma. Y no te van a mover de ahí. Y esta es la palabra del Señor sobre ti. Estás afirmado en la roca, tienes raíces firmes. Julián significa el que tiene fundamentos firmes. Él tiene un llamado a los fundamentos. Jafet significa la expansión. Él nos ha motivado muchas veces a expandirnos. Entonces entendemos y estamos recordándole sus nombres, porque lo definen. Cuando tú tienes una palabra del Señor, esa palabra es una roca. Esa palabra es un ancla, esa palabra te define. Entonces, ¿cuál es la palabra que te sostiene? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Cuál es la visión que te está sosteniendo? Cuando vengan las crisis, porque van a venir, porque toda palabra tiene que ser probada, toda determinación de anclarte al Señor va a ser probada. Pero necesitas tener la certeza de que tengo una palabra, y si tengo una palabra, lo tengo todo. Si tienes una palabra, tienes la provisión. Si tienes una palabra, tienes las conexiones que necesitas. Si tienes una palabra, hay un camino. Si tienes una palabra, tienes luz. Siempre, pero necesitas afirmarte sobre una palabra. No son buenos deseos. Es una palabra. ¿Cuál es la palabra que sostiene tu familia?
¿Cuál es la palabra que define tu matrimonio? ¿Cuál es la palabra que te define a ti como persona? ¿Qué es lo que Dios ha hablado de ti? Y es algo que habitualmente estamos recordándoles, es algo que habitualmente estamos trayendo a memoria. A veces tenemos tiempo, hemos tenido tiempo. Yo me recuerdo muchas veces, me recuerdo en una oportunidad, estábamos todavía allá en San Miguel, nos reunimos con el discipulado, en un momento bien crítico, en un momento complejo. Y yo me recuerdo que puse un micrófono aquí adelante y les dije, vengan a decir qué es lo que Dios dijo de ustedes. Y no podían pasar. Pero vengan acá, párense, agarren el micrófono y digan, esto es lo que Dios dijo de mí. Esto es lo que Dios habló de mí, esta es la palabra que me define. Y estaban todos ahí, achunchados, ¿verdad? Mirando el micrófono. No es que le daba miedo pasar, porque estábamos en un ambiente seguro, con gente que medianamente amigos. Pero había una crisis adentro, porque el enemigo se había levantado a querer definirlos, a darle una falsa identidad, a querer hablarle lo que Dios no había dicho de ellos. Entonces pararse allá adelante era literalmente enfrentar a tus temores, enfrentar a tus miedos, enfrentar esas voces que te estaban agobiando y que de alguna manera te estaban queriendo definir de una manera diferente. Entonces cuando te parabas ahí, tomabas el micrófono y comenzabas a hablar lo que Dios había dicho de ti, automáticamente las mentiras del infierno caían. Se escuchaban como caían grilletes, como caían muros, como caían mentiras. ¿Por qué? Porque te paraste en la roca. Te paraste en la roca. La palabra del Señor es como una roca firme, que no se mueve. Si Dios dijo de ti algo, el Señor va a ser fiel. El Señor va a ser fiel. El Señor va a ser fiel. Él está esperando el tiempo de tu cumplimiento. Pero muchas veces lo he enseñado y lo hemos dicho de la siguiente manera. Es como que Dios viene, te da una palabra, te amarra con una soguita y Él da cuerdita. Él viene acá, te define y te dice, yo voy a hacer contigo esto. Y te amarra a ti y Él se va a esperarte al punto del cumplimiento de esa palabra. Y esa cuerda que te ata se llama esperanza. Esa cuerda que te amarra se llama esperanza. Y Él se amarra a ti. Él está al otro extremo de esa cuerda. Él está al otro extremo de la esperanza. Él habló de ti. Entonces, ¿cuánto te demoras tú en llegar de allí hasta aquí? El problema es que no siempre caminamos en línea recta. A veces nos damos unas vueltas medias largas. Y en vez de caminar recto como debiéramos haber caminado, empezamos a darle vuelta y nos vamos para allá. Ay, ¿te acuerdas que tiene la cuerdita? Y te vuelves y de repente no sé, te distraes para allá y terminas perdido. ¿Dónde era qué? Y me devuelvo por la cuerdita, ¿verdad? De nuevo para encontrarme con esa voz. Y a veces te demoras tiempo. No es que te demoras el tiempo que tú te enfocas en cumplir la palabra del Señor, de conectarte con la palabra del Señor. Pero si caminaras todo el tiempo pegado a la esperanza de lo que el Señor dijo, tal vez los tiempos se acortarían más. Hay veces que esos tiempos se tardan porque Dios tiene que procesarte. Hay tiempos que esos tiempos se retrasan. No es que se retrasen, sino que se alargan, porque Dios necesita cambiarte. Dios necesita darte una madurez. Dios necesita darte darte una sabiduría o un equipamiento que todavía no tienes para la administración de los recursos o de la herencia que Dios te quiere dar. A veces el tiempo tarda, pero si hay una palabra, existe la certeza de que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer, siempre y cuando tú te mantengas amarrado a lo que Él dijo. Entonces el caminar con esa palabra, el caminar con esa verdad que te sostiene, que te define, que te marca, puede ser que estés en el lugar más difícil, horrendo, pero si tienes una palabra, esa palabra te va, y si estás agarrado a esa palabra y te has conectado con el Señor, esa palabra te va a definir. Esa palabra te va a celar, esa palabra te va a sacar del hoyo, esa palabra te va a arrancar de la tiniebla, esa palabra va a pelear por ti.
Escúchame esto, esa palabra va a pelear por ti. Decía el profeta, hubiese yo desfallecido si no creyera que veré la salvación del Señor. Hubiera yo desfallecido si no creyera que yo veré la salvación del Señor. Y déjame hablarte en este día acerca de un hombre que tenía una palabra de Dios. Y que esa palabra lo llevó a transitar procesos duros de transformación. Y me refiero a José. Me refiero a José. José es uno de los hijos de Jacob. ¿Te acuerdas cómo era Jacob? Lo predicamos hace un par de semanas atrás. ¿Cómo era Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Peleó. ¿Por qué peleó? Porque Jacob también tenía una palabra. Jacob tenía una palabra. Su mamá y su papá, vino un profeta y les habló y les dijo: 2 naciones hay en tu vientre. Pero dice, pero el mayor servirá al menor. Él tenía una palabra antes de nacer y Jacob toda su vida peleó por el cumplimiento de esa palabra. Él sabía que necesitaba la bendición de Dios y toda la vida él persiguió eso. Yo necesito, la palabra del Señor es que el mayor va a servir al menor, entonces yo necesito la primogenitura. Toda la vida persiguió esa bendición y él entendió que la primogenitura tenía que dársela a un padre. Entonces cuando él se encuentra con Jesús, pelea con él para que él sea su padre. Entonces necesitamos entender que la palabra te va a definir, la palabra te va a llevar a pelear batallas, la palabra te va a llevar a vivir procesos, la palabra te va a llevar por sendas de justicia. Ahora creemos que la senda de justicia es un camino derechito, que no se va para ningún ladito. Pero no necesariamente es eso. La senda de justicia es una senda donde el Señor te endereza. La senda de justicia es un camino donde Dios te hace justo, donde Dios te procesa, donde Dios te endereza. Entonces muchas veces Dios te va a meter al yunque o Dios te va a meter a la fragua con el fin de llevarte a un nivel de justicia que tú necesitas. Tengo una espada guardada ahí adentro que no fue forjada. Es una espada de metal dulce, se llama. Es bonita, impresionante. Usted me ha visto cuando la traigo aquí a veces. Pero si la cargo con mucha fuerza, la hoja se dobla. ¿Por qué? Porque no fue templada. No fue una espada que se metió al temple, es decir, no la metieron al fuego, no la traspasaron al agua, no la golpearon lo suficiente. Entonces es una espada que se ve bonita, pero si yo peleara con ella terminaría perdiendo, porque mi espada se doblaría, se quebraría. Pero una espada que ha pasado por los procesos adecuados, es llevado a la fragua, la meten al agua, la vuelven a la fragua, la meten al agua de nuevo, y pareciera que nuestra vida es así, una detrás de otra, una detrás de otra. ¿En qué momento para la cosa? Porque estoy metido en el fuego y de repente al agua. Y cuando yo pensé que por fin pasó el fuego, vamos de nuevo al fuego. Y cuando tú piensas, no, ya no puedo sufrir más, te ponen en el yunque y y te pegan y van encima. ¿Tú crees que Dios está enojado contigo porque te está golpeando con el martillo? Déjame decirte una cosa, cada golpe del martillo de Dios lo que hace es sacar pequeños partículas o granitos de contaminación que hay dentro de ti. ¿Para qué? Para que cuando vayas a pelear la batalla, la espada no se quiebre. Si la espada tiene adentro carbón, tiene hollín, tiene óxido, cuando va a ir a la batalla y va a dar el primer golpe, si tiene alguna impureza dentro, en ese lugar se parte la espada. Pero si una espada ha sido suficientemente tratada, la has metido al fuego, la golpeaste, la llevaste al agua, ¿para qué? Para que se contraiga y deja de ser un metal dulce y comienza a ser un metal forjado. Entonces adquiere una capacidad, adquiere una resiliencia.
Esas espadas pueden doblarse, pero vuelven a su posición. Puede que le hagas presión, se doblen, pero como están templadas, van a volver a su posición. Mantienen el filo, no se desafilan por una simple batallita. No es como los cuchillos que usted tiene en la casa, que pela un tomate y se quedan sin filo. ¿Le ha pasado eso? Uno pela un tomate y ya se quedó sin filo. Pero una espada templada no pierde el filo a pesar del rigor de la batalla, porque fue templada, porque fue procesada, porque fue golpeada adecuadamente. Entonces muchas veces los procesos de Dios no es que Dios se puso de acuerdo con tus enemigos para destruirte, sino que lo que Dios está haciendo es templándote. Dios te está quitando las impurezas. Dios te está librando de que cuando tengas que enfrentar los verdaderos enemigos, no te quiebres con facilidad. Entonces el proceso de formación de un hombre o mujer de Dios tiene que ser a través del temple. Entonces no diga, ay, es que me dijeron algo y yo me sentí. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque lo que está haciendo el Señor es trabajando tu paciencia, para que cuando la paciencia tenga su obra completa, sean perfectos y no tenga necesidad de nada. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, ¿por qué nos quebramos tan fácil? Porque alguien te dice, ¿sabes qué? Hoy día te huele la boca, anda a lavarte los dientes. Y se sienten, no es que me dijeron que me fuera a lavar los dientes. Por supuesto, porque el día que te tengas que encontrar con una persona y tengas que hablarle, que tu boca le huela bien para que la persona que tengas que hablarle no salga arrancando. Entonces uno tiene que estar con los niños todos los días, lávate los dientes, te lavaste los dientes, te cepillaste, te pasaste. ¿Por qué? Porque el día que él tenga que presentarse delante de alguien importante en sus batallas, no puede ir con los dientes sucios. ¿Le ha pasado a usted que hablar con alguien con los dientes sucios? Y uno los mira y lo único que quiere es, no quiero escucharlo, me quiero ir de aquí. Me ha tocado hablar con gente con mucho sarro en sus dientes y yo no lo puedo ver, tengo una deformación profesional con el tema. Entonces yo quiero salir de ahí. Le puedo dar el dato de unas buenas clínicas. Quiero que podamos entender de que los procesos de Dios no es que Dios te odie. Dios no te trajo aquí para hacerte cariñito. Dios te trajo aquí para hacerte un hombre, una mujer que tenga la capacidad de estar en lugares de gobierno, en esferas de gobierno. Y podamos entender de que Dios nos está posicionando en esferas de gobierno. Entonces tienes que estar preparado para toda buena obra, para toda batalla, para toda situación. Y la palabra del Señor te va a procesar. Y dice así el libro de Génesis, capítulo 37, del 1 al 11. Dice, pero Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de sus padres. Qué interesante. Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones, es decir, la tierra del proceso, la tierra en donde el linaje de Abraham estaba siendo transformado. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado sus padres, en la tierra de Canaán, en la tierra de la peregrinación, dice la BTX, en la tierra de la transformación, en la tierra donde el Señor te cambia el destino, en la tierra donde el Señor te cambia la identidad, en la tierra donde el Señor te saca de la esterilidad y te lleva a vivir en familia, en la tierra donde el Señor cumple sus promesas, donde te desarrolla tu paciencia, en la tierra de la prueba, en la tierra de la formación. Y dice, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Y aquí hay algo interesante que mientras lo leía, viste que de repente tú estás leyendo y dice, estas son las genealogías de Jacob. Si yo le digo eso, ¿qué es lo que usted se prepara a leer? Nombres, ¿verdad? Raros.
Y largo, y una lista larga de nombres, ¿verdad? Que este se engendró a este, y este engendró a esto otro, y este tuvo a este aquí, y este tuvo acá, y este tuvo 2 hijos, y este tuvo aquí y allá. Y te preparas a darte la lata de leer un montón de nombres que a veces ni entiendes. Pero cuando me estaba leyendo con atención, dice, esta es la genealogía de Jacob. Entonces yo me senté a ver, seguramente va a ser Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de hasta Adán. Pero no dice nada de eso. Yo dije, aquí se equivocaron, se les perdió un pedazo de libro y se quedó por ahí. ¿Dónde está la genealogía de Jacob? Y dice, José era de 17 años y apacentaba las ovejas de con sus hermanos. Y empieza a contar la historia de José. Empieza a contar la historia de José. Estas son las genealogías de Jacob. Y cuenta la historia de su hijo. ¿Por qué? Y comienza a contar la historia, ¿verdad? Y dice así. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. Bilha y Silpa son 2 siervas de las esposas de Jacob. Recuerde que Jacob, él se fue a vivir con Labán después de la experiencia que tuvo con Isaac, su padre, de la bendición. ¿Se recuerdan la historia que les hablé la vez pasada? ¿Verdad? Él se va con Labán y está allá con Labán durante un tiempo, y él se enamora de Raquel, muy enamorado de Raquel, y le pide a Jacob que le dé a su hija en matrimonio, y Labán le dice, claro, por supuesto, le dice, tienes que trabajar 7 años por ella. Y Jacob trabaja 7 años por Raquel de una manera excepcional. Dice la palabra del Señor que Dios bendice a Labán por causa de Jacob. Es decir, por causa de Jacob el Señor lo prospera. Él lo conoce pobre al suegro, y cuando se va y termina todo el tema, el suegro es un hombre rico. Es interesante, lo dice la escritura. Labán conoce, era pobre, y cuando Jacob se va de la casa era rico. ¿Por qué? Porque alguien que tiene la bendición de Dios enriquece no solamente su vida, sino que el entorno. Así que no andes diciendo, ay, viste, fui a tal lugar y se aprovecharon de mí. No, tú portas una bendición, tú portas una esencia. Donde tú estás, la gente tiene que ser prosperada, no solamente tú, la gente. Es que yo trabajo en un hospital, el hospital va a ser prosperado. Cuando estuvimos en el Ezequiel, ¿se acuerdan? Comenzamos a adorar al Señor allí, y Dios cerró ese hospital, y hoy día es un tremendo hospital, muy bonito. Porque no puede ser que donde pasa un siervo de Dios no quede una marca de excelencia. No puede que donde pase un siervo del Señor no quede una marca de provisión. Todo lo que toque en tus manos tiene que ser bendecido. Amén. Amén. Entonces, Bilha y Silpa, ¿verdad? Jacob trabaja 7 años por Raquel, la noche de bodas. Recuerda que en ese tiempo no había luz eléctrica. Entonces, lo que hacían era que la fiesta, la celebración, ¿verdad? La mujer estaba con velo, no los voy a ver, lo meten a la sala matrimonial, a la habitación, le cierran la carpa, y pasó lo que tenía que pasar. Resulta que al otro día, cuando amanece, se da cuenta que era la hermana equivocada. Labán le pasó a la hermana mayor, y él quería a la menor. Por eso que dicen que Labán era el peor músico, porque le piden la menor y dan la mayor, ¿verdad? El peor músico de la Biblia, Labán. Y entonces, cuando él al otro día amanece, cuando se da cuenta de que lo que había pasado, y ella no se podía echar para atrás, ya estaba todo consumado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No la puedo desechar. Entonces sale a reclamarle Jacob y le dice, me engañaste, me diste la mujer equivocada, yo te pedí la más chica y tú me diste la mayor, yo no me gusta ella, a mí me gustaba la otra y estoy profundamente enamorado de la otra. Entonces le dice, ok, arreglemos las cosas, ¿verdad? Pasa tus días de celebración de boda, y después más adelante
Yo te paso a la más chica, pero me tienes que trabajar 7 años más. Jacob trabaja 7 años más por Raquel, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Jacob amaba a Raquel, no tenía interés en Lea, la hermana mayor. No tenía interés en Lea y Lea sentía esa aflicción del desprecio del esposo. Y dice que hay muchos relatos bien interesantes, ¿verdad? Se cambiaban el esposo por mercadería. Era una cosa bien horrible que pasaba ahí. Y bueno, Lea tiene un hijo, tiene a Rubén, ¿verdad? Primer hijo. Luego dice que Lea se afligía a Raquel porque Raquel no había podido dar a luz y la afligía y se burlaba. Entonces Raquel le dice: yo te voy a dar, vamos a hacer algo porque no puede ser que ella me esté afligiendo de esa manera. Te voy a pasar a mi sierva y cuando embarázala a ella y cuando ella dé a luz, yo voy a estar ahí, yo voy a recibir el bebé y él va a ser mi hijo. Así Raquel tiene su primer hijo. El segundo hijo, luego Lea dice que Lea ya era viejita, ya no podía tener hijo. Entonces cuando vio que la Raquel tenía uno más que ella, le pasa a la sierva de Lea y tiene otro hijo más y al final vuelve a quedar embarazada. Lea tiene 5 y así hasta que de repente nace José. El Señor visita a Raquel, dice que el Señor la visitó, se acordó de ella y le dio un hijo que se llama José. Y ahí Raquel le pone por nombre José porque el Señor me hizo aumentar, dice. El Señor me hizo aumentar. Eso es lo que la palabra José significa. Amén. Entonces es toda una cosa tremenda. Entonces dice que los hijos de las siervas, la Bila y Silpa, eran unos terribles. Estos hijos de Jacob, hijos de la sierva, eran terribles. Donde andaban haciendo desastre. Eran como bandoleros, ¿verdad? Y dice que José le contaba a su papá de las cosas que hacían sus hermanos. Era el acusete. Le contaba al papá las cosas que hacían los hermanos. ¿Por qué? Porque José traía una esencia de justicia dentro. José traía una esencia de justicia. Él traía una esencia, una naturaleza. Él traía algo adentro de qué, de justicia de Dios. Entonces él no podía ser condescendiente con el pecado de los hermanos. Él no podía ser condescendiente con la corrupción de sus hermanos. Entonces él iba a su papá: papá, los chiquillos otra vez le robaron las ovejas a los caballeros de allá. Otra vez lo hicieron, otra vez que, no sé, se fueron de farra, otra vez terminaron curados. Y dice que José todo el tiempo estaba hablando de las cosas malas. Hicieron un negocio, estafaron a una persona. Él no era como el resto de sus hermanos. Él tenía una esencia diferente porque él venía con una marca. Y dice que Jacob amaba más a José. ¿Por qué? Porque traía su esencia. Por eso dice: estas son las generaciones de Jacob. Y habla de José. Además, José tenía una gracia. José soñaba sueños. ¿Cómo le hablaba Dios a Jacob? ¿Se recuerdan? El día que Jacob iba camino a la casa de Labán. Dice que tuvo sueño y se acuesta a dormir en una llanura y pone una piedra por cabecera. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvo un sueño, vio un sueño. Pero ¿sabes qué? De todos los hijos de Jacob, el único que soñaba era José. De todos los hijos de Jacob, el único que tenía sueños era José. Porque esta era la genealogía de un profeta. Este era profeta, hijo de profeta. Entonces José tiene el legado profético de Jacob. José hereda la esencia de Jacob. Sobre José recae esta gracia, sobre José recae esta esencia. Y dice que José comienza a tener algunos sueños. Y dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era un hijo de la vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores.
Esa palabra túnica tiene que ver con una vestidura muy cara. Le hizo una vestidura muy cara. Es decir, una vestidura, lo vistió, es como que a todos los hermanos le compraba ropa en la feria, pero a José lo llevaba a las tiendas de Las Condes a comprarle ropa. ¿O no? Y los hermanos con esos busitos de la feria, pero a José le compraba ropa en las boutiques de Las Condes. Ya ni siquiera en el mall, porque el mall es rasca. En las boutiques. Entonces sus hermanos le tenían envidia. ¿Sabes por qué? Porque la túnica de colores despierta envidia. La túnica de colores despierta, el favor de Dios despierta envidia. El ser portador de la gracia de Dios, el ser portador de una palabra de Dios, te va a procesar, te vas a ver, la gente te va a mirar, va a ver el favor del Señor. En estos días yo hablaba con Lorena y le decía, qué importante es tener el favor del Señor, qué importante es ser portador del favor del Señor. Y tienes que tener esa conciencia, cuando tienes el favor del Señor, tienes que saber que vas a tener batallas por causa del favor del Señor. Porque ser portador del favor de Dios lo tiene que portar alguien que tenga la capacidad de soportar también el peso de llevar la túnica de colores. Esa túnica de colores tiene un peso. La túnica de colores tiene un peso. Y tienes que tener la capacidad de portar la túnica de colores. Ahora, ¿qué es lo que hizo Israel cuando le puso una túnica de colores a José? ¿Por qué a sus hermanos les compraba ropa en la feria, pero a José le compraba en la boutique? ¿Por qué? Ayúdame a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué usted haría una diferencia así? Pues no tiene sentido de que a uno de tus hijos lo vista de una manera y al otro no. ¿Por qué harías eso tú? ¿Por qué mandarías a uno a la escuela con número y al otro lo mandarías al nido de águila? ¿Por qué? Potencial, por ahí va la cosa. Porque tiene una palabra. Porque Dios tiene un propósito con él. Entonces usted no puede andar vestido como pililo. Porque un día se va a tener que sentar en el trono. Él tiene que aprender a vestirse bien. Si Jacob era profeta, Israel era profeta, entonces dice, ¿por qué a los otros no importa la ropa que le ponga? Pero a este lo tengo que vestir bien, porque algún día este va a estar parado delante del faraón y va a ser el papá del faraón. Entonces tiene que acostumbrarse a moverse en las dimensiones. Entonces lo que estaba haciendo Jacob o Israel, lo que estaba haciendo era profetizando sobre su hijo. Lo definió y le dijo, tú no eres un pililo que cuida ovejas, tú eres uno que va a estar parado delante del faraón y tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a administrar, tienes que aprender. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado favor y vas a tener que pararte. Y una de las cosas que adquiere José es la capacidad de soñar. Ese don de soñar proféticamente. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Lo trataban mal, le hablaban duro, le respondían fuerte. En otras versiones dicen que lo odiaban. Los textos masoréticos agregan una frase, dice que cuando José comienza a soltar los sueños proféticos que comienza a ver, sus hermanos los odiaron más. Dice, y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, diciéndole, oíd este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo
Y aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas puestas alrededor se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Muchas veces el favor del Señor hará que aquellos que no entienden tu llamado se levanten y te aborrezcan, porque no lo entienden, porque Dios no les ha dado esa profundidad, porque el Señor no les ha permitido ver. Pero José era profeta, al igual que su padre Israel era profeta. Entonces él entendía que Dios lo estaba llamando. Por eso es que él viene y suelta la palabra profética. Luego dice que tuvo otros sueños. Y mis hermanos me están tratando mal porque les cuento un sueño, ni a cañones les cuento otro, ¿o no? Pero un profeta no se puede callar. Un profeta que tiene una voz tiene que hablarla. Así sea se le levante el infierno, así sea sus propios hermanos lo traicionen. Si tienes una palabra del Señor que soltar, el profeta tiene que hablar. ¿Por qué? Porque cuando un profeta habla, lo que hace es soltar una voz que genera atmósfera de transformación. Pero es que me va a costar caro hablar lo que tengo que decir. Pero si no lo sueltas, no va a generar la realidad. Si no lo hablas, no se va a generar la realidad. Por eso es que es tan importante que los profetas suelten la voz, porque si no lo hablan, no activan la autoridad para que lo que estás diciendo se cumpla. Entonces es necesario el ministerio profético. Absolutamente tienen que levantarse aquellos que hablan. Ay no, es que ¿cómo voy a decir eso? Quizás que me van a decir, quizás que me van a juzgar. Mejor me quedo callado, mejor voy y le hablo al oído al pastor. Pastor, ¿sabe que tengo una palabra del Señor para...? Dile a usted. Un profeta tiene que ser valiente. Un profeta tiene que ser valiente y aprender a levantar la voz. Sujeto, sí, absolutamente. Él le iba y la pesaba. José pesaba la palabra con sus hermanos. José pesaba la palabra con su padre. No se las mandaba solo. Él entendía los protocolos proféticos. Y soñó otro sueño y le refirió a sus hermanos y dijo: miren, he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en esto. Sus hermanos lo envidiaban. Pero ¿qué decía Israel? No me gusta esto que estoy escuchando, pero este es profeta. No me gusta esto que estoy viendo, pero este es profeta. Entonces Jacob, Israel, ponía atención, porque dijo: este es... Comenzamos leyendo así, esta es la genealogía de Jacob. Y cuenta la historia de José, el soñador. Porque Israel engendra hijos que sueñan. Israel engendra hijos que sueñan. Los sueños son el lenguaje de Dios. No estoy diciendo que todo lo que sueñe es profético, pero ¿sabes qué? Dios, para transformar el futuro de alguien, lo tiene que hacer soñar. Lo tiene que hacer soñar. Cuando no hay un soñador, difícilmente el futuro va a ser diferente. Cuando no hay un soñador, difícilmente el futuro va a ser distinto. ¿Sabes por qué? Porque el sueño te cambia la perspectiva de la realidad. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando te da un sueño? El Señor te lleva y te muestra otra realidad. Jacob era el odiado por los hermanos,
pero Dios le muestra su realidad. Puede ser que hoy en día, en la situación en que estás, que la tiniebla te quiera hacer sentir, eres el odiado, eres el desechado, eres el que no cabe en este lugar, eres el que no cuadra con el resto de tus hermanos, porque eres diferente, porque el Señor le muestra, porque yo tengo esto contigo, yo te quiero mostrar una nueva realidad, yo te quiero mostrar un futuro diferente que el que tú estás mirando ahora, y necesito embarazarte, necesito darte un sueño. Porque en el sueño, ¿cuánto le ha pasado a usted que en el sueño sienten que lo que están viviendo es real? ¿Cuántos han soñado sueños y terminan, amanecen llorando? ¿Verdad? Lorena a veces sueña que la trato mal y cosas así. O usted sueña que pierde algo, ¡ay!, y termina llorando. Lorena a veces me despierta, yo estoy gimiendo en el sueño, estoy dando batallas, luchando contra cosas. Esos son mis sueños, son así como de guerra. Así de operaciones de rescate y cosas así. Esos son, pero en eso nos tiene el Señor. Y Lorena me dice, despierta, dime que estaba soñando. Porque yo estaba peleando ahí en el sueño. Si no, después se me olvidan. Yo soy muy malo para recordar los sueños, ¿no? Pero el que no sueña no es movilizado. Si te levantas y te acuestas todo el tiempo de la misma manera, tú no vas a tener un futuro. Lo que Dios quiere es mostrarte un nuevo futuro. Dios quiere mostrarte una nueva realidad. Y por eso te lleva a soñar. Y por eso te lleva a mirar. ¿Por qué? Porque en ese sueño Él te proyecta y te pone en una situación diferente. Y te dice, quiero que pruebes. Prueba lo que es que tu familia se postre delante de ti, porque te voy a llevar a eso. Entonces le carga en el chip de Jacob, en el chip de José, que en un momento el Señor va a cumplir. Es como cuando Israel llega a Sitín, ¿verdad? Justo antes de entrar a la tierra prometida, la primera llegada que tienen a la tierra prometida. Y dice que la palabra del Señor dice que entraron los 10 espías, los 12 espías, ¿verdad? Y 10 de ellos no pudieron ver más que la realidad de lo que veían sus ojos. Pero 2 vuelven embarazados de un nuevo sueño. Solo 2 de ellos volvieron embarazados de un nuevo sueño. Y dijeron, es verdad que hay gigantes. Es verdad que la tierra se traga a sus moradores. Pero nosotros los comeremos como a pan. Porque ellos soñaron. Y dice que ellos trajeron las uvas. Que traían un racimo colgado entre 2. ¿Para qué? Para que probaran, para que comieran y vieran la realidad donde Dios te quiere meter. Entonces Dios te trae las uvas, te trae esta comida. ¿Para qué? Para que pruebes. ¿Y qué es lo que mantuvo a Josué y a Caleb fieles al Señor durante 40 años más? El recuerdo del sabor de las uvas. Caminaron 40 años recordando, el Señor nos llevó algún día, nos hizo soñar, nos embarazó con una nueva realidad. Yo comí las uvas, yo las probé, las traje en mis hombros y durante 40 años hablaron de las uvas de Canaán. Y cuando lleguemos a Canaán vamos a hacer vino con esas uvas y vamos a tomarnos, vamos a pegarnos buenos tragos de vino de las uvas de Canaán. Yo tuve que dejar un par de botellas de esas. En la guerra no podía llevarme nada, así que le tenía 2 vinos así de Caná, de Galilea. Tuve que regalárselos a alguien. Le dije, guárdamelo hasta que regrese. No. Pero el sabor, el soñar, ¿viste lo que eran esas uvas? ¿Te acuerdas cómo eran? Vamos a hacer vino y vamos a brindar por la tierra que el Señor nos va a dar. Y el Señor nos va a llevar allá de vuelta. El Señor nos va a llevar de nuevo donde estuvimos. Si estuvimos una vez, Dios nos va a llevar de vuelta. Entonces caminaron 40 años con el recuerdo del sueño. Si tú no tienes un sueño, tú te levantas todos los días a matar el día. Te levantas todos los días a gastar la vida, a sobrevivir, a tener sin propósito. Cuando tú tienes un sueño, cuando tienes un sueño de Dios, cuando Dios te embaraza de un sueño, entonces todos los días tú te levantas para un paso más. Hoy día soy un paso más cerca de lo que Dios me prometió. Y todo lo que haces tiene sentido en el sueño que Dios te da. Todo lo que haces tiene sentido en el sueño que Dios te da. Entonces cuando te llega un poquito de plata, no estás pensando,
Oye, parece, me pican en el bolsillo, está 10 lucas. Tú dices, esto me llegó para el sueño. Esto me llegó por causa del sueño. Entonces no vivo malgastando la vida, no vivo malgastando los recursos. Yo camino en pos de lo que Dios me habló. Hace unos años atrás, Dios nos embarazó de un sueño y nos dijo, ahorren, ahorren. Y nos metimos a ahorrar con Lorena. Le dijimos a toda la congre, ahorren. La gente no ahorró, pero nosotros sí. Y así con esfuerzo y sudor juntamos 10 millones de pesos. ¿Para qué? No sé. Dios nos dijo ahorren. Pero en ese proceso de juntar esos 10 millones nos empieza a recordar unos sueños que Dios nos había dado hace muchos años atrás. Entonces llega el día del cumplimiento, llega el día del nombramiento, llega el día en que el Señor te dice, para esto te hice ahorrar. Nosotros queríamos construir un lugar en Pucón para preparar gente. Sí, tenemos otro sueño ahora. Y cuando llegamos ahí, llegamos a Pucón hace unos años atrás. La realidad de los terrenos allá es muy alta. Y viene un hombre de Dios y nos dice, usted tiene un sueño. Le dice a Lorena, usted tiene un sueño y yo lo voy a ayudar a alcanzar ese sueño. ¿Cuál es su sueño? Yo quiero un terreno con esta y esta y estas condiciones para poder hacer esto y esto y esto. ¿Y cuánto tiene? Solo tengo 10 millones de pesos. ¿Sabes qué? Ese día nosotros volvimos a Santiago. En el camino de regreso a Santiago nos llama por teléfono y dice, devuélvase. Encontramos un terreno con esta condición. ¿Y cuánto vale? 10 millones de pesos. Lo compramos. ¿Por qué? Porque fuimos fieles, porque entendimos que Dios nos había hablado. Eso, y la historia larga corta, ese terreno se vendió en el doble. Compramos otro que se vendió en el doble, que alcanzó para comprar la parcela de Pucón hoy día. Pero porque había un sueño, porque había un propósito. Si no, esos 10 millones te los gastas en un pie para un auto, te lo gastas en cualquier cosa, te lo gastas en comida, te lo gastas en lujos, te lo gastas en cosas innecesarias. Cuando tú no tienes propósito, cuando no tienes un sueño de Dios, pierdes los recursos que Dios te da. Pero es necesario que entiendas y tengas un propósito. Dile al Señor, embarázame de un sueño, dame una visión, ¿para qué me estás llamando? Y Dios te embaraza y te voy a dar un centro terapéutico. Entonces todos los días yo voy a caminar con el sueño de ver el centro terapéutico. Es que Dios me va a dar un colegio y yo camino todos los días con el sueño de tener un colegio. Es que Dios me va a dar una productora, entonces voy a caminar con el sueño de lo que Dios me habló. Es que Dios me dijo que íbamos a tener una fundación y vas a caminar todos los días con el sueño ahí. Pero si no tienes propósito, te gastas la vida en cualquier cosa y ocupas los recursos que Dios te pudiera haber dado para el sueño en cualquier cosa. El sueño a José les costó caro. Por causa del sueño, sus hermanos lo traicionan. Es más, sus hermanos lo querían matar. Lo querían matar. Y dice, ahí viene el de los sueños. Cuando lo ven venir, el papá lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Ahí viene el de los sueños. Y lo agarran, le pegan, le sacan la ropa cara, ni tontos, claro, ¿verdad? Y lo tiran a él a una cisterna vacía. No lo matan porque uno de sus hermanos intercede y tiene un poquito de temor de Dios. Dice, no lo vamos a matar, no nos vamos a ensuciar las manos con la sangre de nuestro hermano. Pero imagínate el nivel de papanatas que eran sus hermanos. Y el nivel de la envidia. Cuando Dios te pone una túnica de colores, va a haber una generación que te va a envidiar. Va a haber un segmento de personas que te va a envidiar y van a querer matarte. Y van a hacer muchas cosas
para destruirte, pero tú tienes que saber que tienes una palabra de Dios. Tú tienes que saber que portas una túnica de colores y por eso el enemigo se va a levantar. Déjate de lloriquear porque tus hermanos te quieren asesinar. Sino que empieza a creer. Esto es por causa de la túnica, esto es por causa del llamamiento, esto es por causa de lo que Dios me dijo. Cuando tú sabes que Dios te llamó, cuando sabes que tienes un destino profético, cuando sabes que tienes una palabra del Señor, ya no interpretas las situaciones que te acontecen en el día a día como una oposición o como que Dios te dejó. Interpretas esto, es parte del proceso, del camino para llegar a donde Dios me llevó. José es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar y allí él sigue pendiente de su sueño, de su sueño, de su sueño. Él no se pierde. La esposa de Potifar, una mujer que me imagino debe haber sido muy bonita, ¿verdad? Quiere tener relaciones con él, pero él dice: no, yo no puedo salirme de mi propósito, no puedo salirte de aquello que Dios me llamó. Yo me voy a mantener fiel. ¿Cómo voy a cometer este pecado? Yo fui llamado para ser fiel. Hay un destino donde tengo que llevar, hay un destino donde yo tengo que llegar y no voy a transar mi destino por un momento de placer. Entonces, ¿qué es lo que hace el propósito? Te blinda. Cuando caminas blindado bajo el propósito y con el enfoque a donde Dios te llamó, no te enredas en los negocios. Dice la palabra del Señor: ninguno que se enreda en los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si tienes un sueño, tienes un propósito. Si tienes un sueño, tienes blindaje y no te vas a morir hasta el día que el Señor cumpla todo lo que dijo que te iba a decir, que tú ibas a hacer. Entonces puedes estar en medio de un bombardeo y tú sabes que no te vas a morir porque todavía no se cumple mi propósito, porque tengo un sueño, porque tengo una visión, porque Dios me habló. Yo sé que hoy en día estoy viviendo una situación compleja, pero el Señor me llamó. Y yo tengo una palabra de Dios. Y esa palabra me blinda. Y esa palabra, pero si tú te sales del camino del sueño, entonces te sales del blindaje y quedas expuesto. Pero mientras estás en el camino, mientras estás en el proceso de la forja, mientras el Señor te está tratando, mientras te mantienes agarrado a esa cuerda que se llama esperanza, mientras sigues caminando día a día creyendo que Dios va a cumplir la palabra que habló de ti, entonces esa palabra no solamente te va a procesar, esa palabra te va a blindar y te va a mantener vigente hasta el día del cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Pero si no tienes un sueño, eres presa fácil del enemigo. Si no tienes una palabra, si no tienes una voz de que agarrarte, el enemigo te va a distraer, te va a ofrecer cosas, te va a entretener, te va a decir: mira, aquí te propongo un camino de éxito, acá te propongo un camino de placer, mira que te propongo un camino de reconocimiento, te propongo un camino más seguro. ¿A cuántos de ustedes el enemigo a veces los tienta con un camino más seguro? ¿A cuántos han sido tentados por el enemigo por camino? No te dediques a lo que el Señor te habló porque necesitas seguridad laboral. Entonces dedícate a esto porque aquí tus hijos que van a comer fe. No puedo, yo no puedo servir a la iglesia porque usted sabe, la familia es primero. Déjame decirte una cosa: un soñador vive por fe y es más seguro vivir por fe que con un tremendo trabajo. Es más seguro vivir por fe que tener tu sueldo asegurado todos los meses. Porque lo que la fe te da no te lo da un trabajo. Y no estoy diciendo con esto que se salga del trabajo. No. Estoy diciendo que tienes que tener un sueño, que tienes que tener un llamado de Dios, que tienes que ser fiel a ese llamado del Señor. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que habló de ti? ¿Cuál es la palabra que el Señor te dio?
La palabra José significa aumentar, engrandecer. Todo lo que José toque tiene que aumentar. Todo lo que José toque se tiene que engrandecer. Todo lo que José toque tiene que tener la esencia de un hombre de Dios que ha sido llamado a aumentar cosas. La esencia de un soñador es la esencia de un profeta. La palabra del Señor en el libro de Isaías 46, 9 al 10 dice que Él anuncia las cosas. Él anuncia el final desde el principio. Es decir, Él te embaraza, Él te dice: hoy en día yo te estoy llamando a un cumplimiento, te estoy dando un destino, te estoy dando una visión, te estoy dando un sueño y allá te voy a proyectar. Y tú caminas en fe todos los días creyendo lo que Dios te dijo. Él anuncia el final desde el principio. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se para y dice: este es el cumplimiento de la palabra de Joel. ¿Y qué es lo que decía la palabra de Joel? La palabra de Joel decía que en los tiempos finales venía un derramamiento del Espíritu. Dice: y mis hijos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice: y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Tal vez quienes menos debieran soñar son los ancianos, porque ya se les acaba la vida, nos queda poco tiempo. Pero Dios les dice a estos: sueñen, yo los voy a hacer soñar, porque no va a terminar sus días hasta que vean el cumplimiento de la palabra del Señor, no solamente en ti, sino que en tus generaciones, no solamente en ti, sino que en tu descendencia, porque los sueños del Señor no solamente se circunscriben a tu propia vida, muchos de los sueños de Dios traspasan más allá de tu propia vida. Y vas a ver a tus hijos y vas a ver a sus nietos alcanzados por la palabra del Señor que una vez te entregó, alcanzados por ese sueño que Dios una vez te entregó. Jacob vio un sueño y sus hijos vivieron la realidad. Tú necesitas un sueño de Dios. No puedes vivir matando el día a día, levantándote igual que cualquier simple mortal a salir a ganar tus recursos para pagar un arriendo, para pagar la luz o la educación de tus hijos. Deja que el Señor te llame y te saque de la realidad terrenal y te comience a proyectar, y que puedas mirar cuál es tu destino en Cristo, cuál es tu destino en el Señor, cuál es el sueño que Dios tuvo contigo, cuál es el sueño que Dios tiene con tus generaciones, cuál es el sueño que Él tiene con tus hijos. Y comienza a caminar en pos de ese sueño, en pos de esa palabra profética, en pos de esa profecía. No malgastes tu vida como el común de la gente. No malgastes tu vida como cualquier persona, porque tarde o temprano te llega el día en que esos días se te acaban. Pero cuando caminaste en el propósito, cuando caminaste en la verdad del Señor, cuando te definiste y todos los días de tu vida te recordaste la palabra que Dios te había dado, todos los días de tu vida le hablaste a tu hijo: este es el propósito. Va a llegar un día en que el Señor se le va a presentar y lo va a llamar y va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer en tus hijos. Pero no dejes de creer, no dejes de tener fe, no dejes de tener esperanza. El Señor tiene nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones en sus manos. Pero camina con esa esperanza, camina con el sabor de las uvas, camina todos los días creyendo de que Dios va a cumplir todo lo que dijo que iba a cumplir. Enséñale a tu hijo que tiene un propósito, que tiene un destino, porque el día que el Señor se le presente, Él va a saber responder en la medida de lo que Dios le va a pedir. Acostúmbrate a moverte como profeta. Sé valiente para enfrentar la oposición. Sé valiente para enfrentar los procesos de temple. Sé valiente para enfrentar las dificultades.
Porque el que es fiel hasta el final, el Señor le da la corona de la vida. El que es fiel hasta el final, el Señor lo corona de favores y misericordias. El que es fiel hasta el final, el Señor cumple su promesa, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él dijo que iba a hacer contigo y tus generaciones, Él lo va a cumplir. Pero no salga, camina en pos del sueño de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que Dios habló de ti? ¿Qué es lo que Dios habló de tu familia? ¿Qué es lo que Dios habló de tus hijos? ¿Qué es lo que Dios habló de tu matrimonio? ¿Cuál fue el sueño del cual el Señor te embarazó? Ese sueño profético que te distrajiste, que te extraviaste, pero hoy día el Señor te lo está recordando. ¿Cuál es ese sueño profético con el cual el Señor te embarazó? Déjame decirte una cosa, Él todavía no desiste de ti. Él no ha desistido de ti. Hay una palabra que está sobre ti. Y si no sabes, si hoy día no sabes cuál es la palabra del Señor, pídele al Señor, defíneme, así como Jacob, dame un nombre nuevo. Yo necesito saber qué es lo que tú esperas de mí, qué es lo que tú soñaste. Muéstrame, Señor. Muéstrame el sueño que tú tienes para conmigo, para con mis hijos, para mi descendencia. Pero cuando tengas un sueño, camina en pos de Él hasta que veas el cumplimiento de esa palabra en ti y en tus generaciones. Cierra sus ojos ahí donde está. Este es un año de José. José no se puede olvidar de su sueño. Si se olvida del sueño, su vida no tiene sentido y los quebrantos y procesos que vive no van a valer de nada. Pero cuando tienes un propósito, tienes un llamado y tienes un sueño de Dios, entonces lo que vives sí tiene propósito, sí tiene sentido. Porque lo que Dios está haciendo es transformándote y dándote la madurez suficiente. Todo el proceso de José en casa de su padre, con sus hermanos, con los ismaelitas, con Potifar, con el carcelero, hasta llegar al faraón. Todo estaba dentro del proceso de Dios para su vida, para transformarlo. Él no podía pasar de simplemente ser el hijo de Jacob a ser el consejero de Faraón. Pero todo lo que Dios hizo a través de su vida, le fue dando el temple, le fue dando el carácter y le fue dando la idoneidad para poder presentarse un día delante de Faraón. Se entrenó en interpretación de sueños, se entrenó en administración, se entrenó en perseverancia, se entrenó en no ser un corrupto. Con sus hermanos Dios lo entrenó para no ser un corrupto. En la cárcel Dios lo entrenó en el perseverar y lo entrenó en el interpretar sueños. En Potifar Dios lo entrenó en la integridad. Cuando se presenta delante de Faraón, él portaba un entrenamiento completo para poder cargar, ahora sí, la túnica de colores. La verdadera túnica de colores. No la que profetizó su padre, sino la que ya debía vestir. Pero cuando él recibe esa investidura, cuando le cambian las vestiduras para presentarse delante de Faraón, él ya había sido procesado en la integridad, él ya había sido procesado en la corrupción, él ya había sido procesado en la administración, él ya había sido procesado en la pureza y la santidad, en la integridad. Por lo tanto, estaba completamente listo para poder ejercer el cumplimiento de su sueño, el cumplimiento de su llamamiento.
No mires como pérdida estos años que has caminado persiguiendo el sueño de Dios. Míralo como preparación, míralo como entrenamiento, míralo como proceso y como aprobación. Y yo oro en este día para que en el nombre de Jesús pueda venir un nuevo encender, un nuevo fuego, un nuevo denuedo, una nueva pasión por caminar en pos del sueño que el Señor te dio. ¿Cuál es el sueño que el Señor te embarazó? ¿Cuál es esa visión que el Señor te embarazó? No todos tienen un llamado para ser el cabeza de un proyecto. A veces el Señor te mete y dice, tú vas a hacer esta parte importante. Dios no le habló a José que le iba a ser el faraón. Yo te voy a hacer el consejero de faraón. Te voy a hacer la mano derecha del faraón. A David le encomienda ser el rey de Israel. Y así diferentes hombres de Dios fueron marcados para cumplir propósitos en el Señor. En el nombre de Jesús, ahora yo te quiero pedir que comiences a orar. Y quiero que te pongas de pie y comiences a orar aquello que Dios habló de ti. ¿Cuál es el sueño? José comienza contando el sueño a sus hermanos. Pero cuando está en la cárcel, él no le dice al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, yo tuve un sueño. Porque probablemente en ese tiempo ese sueño le traía vergüenza. Ese sueño estaba siendo a prueba, estaba siendo probado. Pero déjame decirte algo, hay algo que Dios soñó de ti. Hay un destino que Dios soñó de ti y que lo puso en tu corazón y es como un fuego que tratas de sufrirlo y no puedes. Hay un llamamiento, hay una encomienda, hay una visión y el Señor va a cumplir ese llamamiento, el Señor va a cumplir esa promesa. Pero esto es para gente fiel. Esto es para personas fieles que entienden que aunque todavía no llega al cumplimiento, Dios va a cumplir y Dios va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Amén. ¿Cómo se llama esa encomienda? Dios te habló de ser padre de multitudes. Dios te habló de que te va a poner en posiciones de gobierno. Dios te habló que vas a marcar generaciones. Dios te habló que te ha levantado para formar familias, para formar jóvenes, para salvar personas. ¿Cuál es la palabra del Señor sobre tu vida? Comienza a recordarla y comienza a orarla. Y quiero que seas valiente. Trae a memoria las palabras del Señor sobre tu vida. Trae a memoria lo que Dios te habló. Trae a memoria esos sueños que a veces te dan susto. Pero recuérdalos y háblalos. No te olvides de lo que Dios te dio. No te olvides del sabor de las uvas. No te olvides de lo que el Señor te habló. No te olvides de esa encomienda. Porque tarde o temprano, más temprano que tarde, el Señor va a cumplir y va a llegar el tiempo en que te vas a parar delante del faraón y todo lo que hiciste para atrás, todo lo que viviste para atrás va a tener sentido. Todo lo que viviste para atrás va a tener sentido. Cuando estés parado delante del faraón, todos esos procesos con tus hermanos, con Potifar, con la cárcel, todo va a tomar sentido, porque lo que Dios hizo fue formarte, apartarte, fortalecerse, transformarte para el día en que ibas a estar parado delante de faraón y el faraón te va a preguntar, ¿y qué hago ahora? Y tú vas a tener una respuesta, porque el proceso te capacitó para tener una respuesta para faraón. Y en el cumplimiento del tiempo del sueño de Dios van a nacer en ti capacidades que nunca imaginaste que ibas a tener. Pero vas a darte cuenta cómo el Señor te procesó a través de la vida para el momento. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuántos aquí tienen una palabra del Señor sobre sus vidas?
¿Cuántos aquí tienen un sueño de Dios que todavía no se cumple? ¿Cuántos han caminado aquí todavía con el sabor de las uvas? Déjame decirte algo. Más temprano que tarde ese tiempo se va a cumplir. Pero no desistas, no te olvides, no olvides el sueño que el Señor te puso en el corazón. En el nombre de Jesús el Señor. Comienza a orar. Levante su voz. Levante su voz. Levanten su voz con valentía. Con valentía. Habla lo que Dios te ha dicho. Háblalo, confiésalo, sea un profeta. Acuérdate, cuando el profeta tiene el poder de que cuando suelta la palabra se generan realidades. Cuando un profeta suelta una palabra se generan realidades que transforman destinos. Y en el nombre de Jesús ahora comienza a soltar esa voz, esa palabra que Dios te dijo. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que Dios habló de ti, de tu familia, de tus hijos? ¿Qué es lo que Dios habló de tu destino? ¿Qué es lo que Dios habló de tu carrera? ¿Qué es lo que Dios habló de tu futuro, de tus generaciones? ¿Qué es lo que Dios habló? Comienza a soltarlo ahora. Comienza a generar un ambiente profético de fe. En la medida que lo hablas, también el Señor comienza a sembrar fe. En la medida que lo sueltas, el Señor también comienza a liberar fe, recursos, ambientes, procesos para llevarte al cumplimiento de esa palabra en tu vida. En el nombre de Jesús el Señor. Ahora comienza a hablarlo. Toma autoridad y comienza a soltar la voz. Comienza a soltar la voz, así como José. Parece una barbaridad, parece una locura. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? ¿Cómo se te ocurre hablar esos sueños? Pero esos sueños vinieron de parte de Dios. Él te embarazó de esos sueños. Él te embarazó de esos diseños. Y comienza ahora a declararlo. Levante su voz con autoridad. Levanta tu voz con valentía en este día. Comienza a declarar lo que Dios te habló. Comienza a soltar esos sueños, a decir: a esto el Señor me llamó. Para esto el Señor me habló. Para esto el Señor me rescató. Para esto el Señor me llamó. Este es el destino, este es el propósito, esta es la visión. Y aunque tardare, la visión se cumplirá. Aunque tardare, la visión se cumplirá. Dios es fiel. Él es fiel. Y Él va a cumplir todo lo que prometió en tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos, levante su voz, levante su voz. Levanta la voz, levante su voz. Comienza a abrir su boca, abra su boca en este día. Sin temor, sin miedo. Levante la voz.